Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, vamos a disponernos el día de hoy a compartir un poco de la palabra del Señor. Amén. Qué bendición es poder compartir con todos ustedes una porción de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Proverbios capítulo 4, versículos 18 al 27. Proverbios capítulo 4, versículo 18 al 27. Que a la letra dice: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropieza. Hijo mío, estad atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los impíos, y aleja de la iniquidad los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta de tu pie del mal. Amén. Bueno, vamos a compartir un poco sobre el tema de toda cosa guarda tu corazón. Amén. Sabemos que como hijos de Dios debemos de guardar nuestro corazón en todo momento, en todo lugar, a donde quiera que vayamos. Hace poco estábamos haciendo una devocional acá, mi familia, y compartía de pronto un poco con ellos de algo que me sucedió montando en el metro. Resulta que a causa del pico y placa ambiental que hubo ha estado ocurriendo hace unos meses, iba yo en el metro y en la emisora, en una radio de noticias, decían que estaban velando por la calidad del aire, que se estaban tomando esas medidas de no permitir que todos los carros puedan transitar normalmente, y las motos igualmente. Entonces yo pensaba, bueno, todo lo que estamos haciendo por la calidad del aire, eso también lo deberíamos de hacer nosotros los cristianos. Deberíamos de ser cristianos de calidad, ser unos cristianos de los que Dios se enorgullezca. Hay que tener en cuenta que un verdadero cristiano se mide en las calles, en los trabajos, en las universidades. Allí es donde verdaderamente vemos de qué estamos hechos. En las iglesias todos damos un buen ejemplo y podemos ver cómo de pronto vamos a una congregación y vemos muchos hermanos ayunando, podemos ver a muchos en un altar sirviéndole al Señor, pero ¿cómo está su corazón? Porque quizá muchos le sirven a Dios en un altar de pronto por gusto, porque les apasiona lo que hacen, pero en el fondo de pronto no han comprendido lo que es un verdadero evangelio. Y cuando salen a las calles, cuando salen a las universidades, a sus hogares, posiblemente muchas de estas buenas costumbres que se reflejaban en una iglesia las han hecho aparte. A mí me pasó en alguna ocasión de que cuando estaba estudiando éramos 2 cristianos en el salón, y yo nunca me di por cuenta de que uno de mis compañeros también asistía a la misma iglesia que yo, porque allí él participaba de cosas que de pronto no eran tan de buen testimonio, y hacía charlas muy pesadas y todo este tipo de cosas. Llegó un momento en que hicimos una mesa redonda y comenzamos a hablar entre todos los compañeros, y alguien me hizo esta pregunta:
Jonathan, usted es diferente a los demás. Y todos me miraron y se pusieron a reír y dijeron, es verdad, Jonathan tiene algo diferente. Cuéntenos qué pasa, Jonathan, porque usted siempre ha marcado una diferencia entre todos nosotros. ¿Qué es lo que está causando esto? Y quizás yo dije, no, será porque soy un poco callado o que no pude dar una respuesta en ese momento. Pero uno de esas personas sabía que yo era cristiano y dijo, es que él es cristiano, él le sirve a Dios. Cuando todos los compañeros se miraron, es que, eso era. Pero en ese momento, el otro compañero que también asistía a la misma iglesia, dijo, es que yo también soy cristiano, y se lo gozaron. Dijeron, no, cristiano usted, si usted hace lo mismo que nosotros hacemos, usted cómo dice que es cristiano. Entonces miramos que a veces pensamos que con el solo hecho de ir a la iglesia ya somos de buen testimonio, y así no lo es. Amén. Vemos como muchos cristianos ayunan y dan muy buen testimonio. Y también hay los que en las calles predican y en sus trabajos cuentan sus testimonios, cuentan cómo Dios ha obrado en su vida. Y esos son los verdaderos cristianos, lo que necesitamos ser día a día. Por eso tenemos que tener muy presente en que en todo momento debemos adorar a Dios. Debemos ser como cartas leídas. Debemos tener en cuenta que estamos sirviéndoles a Dios y no a los hombres. Cuando el Evangelio está sembrado en nuestro corazón, en toda parte vamos a tener ese buen reflejo de lo que es Cristo en nosotros. Amén. Pero también hay algunos que pronto por una u otra razón comienzan a abandonar lo que es algo tan importante, que es la oración. Cuando se comienza a alejar de nosotros lo que es la oración, empezamos normalmente en muchas ocasiones a justificar nuestros actos y decir, por ejemplo, no, es que yo me estoy tomando unas cervezas y como una sola cerveza no es malo, no, eso es normal, eso no es tan malo. O voy a entrar a una discoteca a ver cómo es eso y ya, solamente es una entrada y no va a pasar nada más. Comenzamos a justificarnos, a justificar de pronto muchos actos y hechos, hasta pecados, para no sentirnos mal delante de Dios y poder seguir sirviendo. Pero Dios es el único que conoce nuestros corazones y sabe hasta dónde hemos llegado. Amén. Pero han llegado hasta el punto en que ven un mal testimonio de otro hermano y dicen, no, es que yo ya no me voy a seguir congregando porque quizá esa persona está dando un mal testimonio, es que lo voy haciendo lo uno, lo otro. Nosotros tenemos que tener muy presente de que al que estamos sirviendo es al Rey de Reyes y Señor de Señores, no a hombres. Allá en el altar de pronto se han visto casos de que como hombres cometemos errores y vamos a ver algunos hermanos que quizá en su momento pudieron dar un mal testimonio, pero no por eso vamos a dejar de ir a la iglesia, porque nosotros tenemos la mirada expuesta en Jesús. Amén. Él es el único que merece toda nuestra gloria y honra. Y por eso siempre, así fallen los que fallen, porque como hombres vamos a pasar por esas. Siempre, si tenemos la mirada puesta en Dios, no hay nada que nos aparte de Él. Amén. Bueno, vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4 y 5. El libro de Salmos, capítulo 37, versículos 4 y 5, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Entonces, si le somos fieles a Dios, Él va a deleitarse y va a concedernos todas las peticiones que tengamos en nuestro corazón. Si le somos fieles a Él en todo momento,
Él se va a agradar de nosotros y va a premiar esa fidelidad. Amén. Hay una historia que me llama mucho la atención y me gustó mucho desde este punto de vista, y es la historia de Sansón. Vemos cómo Sansón desde su nacimiento fue separado, fue escogido por Dios y lo tenía para cosas muy grandes. Tenía un propósito muy grande con él y él tuvo esa oportunidad de que se le fue dicho desde su nacimiento. Sansón, con toda su fuerza que tenía, empezó a hacer cosas que estaban mal delante de Dios. Sabemos que él no podía tocar carnes, animales muertos, y lo hizo. No podía estar con filisteas, y lo hacía. Y yo lo comparaba con nosotros. Posiblemente en el transcurso de nuestras vidas hemos cometido errores y luego caemos en otro error y posiblemente caemos en otro. Pero Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros, y como Sansón, después de haber fallado en algunas ocasiones, aún Dios le daba la bendición de conservar su fuerza. Y fallaba y otra vez Sansón tenía que pelear y aún continuaba su fuerza. Quizá él pudo haber dicho, pues estoy fallando y aún Dios me sigue bendiciendo. Podrá decir que falló y todavía estaba su fuerza, entonces era porque Dios estaba con él. Sí, Dios estaba con uno. Si tú fallas, si yo fallo, Dios sigue con nosotros. Pero Él está esperando a que nos arrepintamos y nos alejemos de eso. Porque nada nos ganamos con cometer un error y seguir en el error y seguir en el error. No. Dios lo que quiere es que nos arrepintamos y nos alejemos de esto. Amén. Vemos cómo posiblemente podemos decir que Dios a la final ya se cansó de esta situación y dejó que Sansón pasara por un castigo. Dejó que perdiera su fuerza, perdió su vista, y muchas veces pasamos por lo mismo. Podemos decir, es que Dios me estaba bendiciendo tanto, ya tengo una casa, ya tengo carro, ya tengo moto, no me falta la comida en la casa, tengo un empleo muy bueno, estoy estudiando, tengo todo lo que yo quiero, pero estoy haciendo cosas que no son de bendición, estoy haciendo de pronto cosas que no agradan a Dios. Entonces, por sentir y por tener todas esas cosas, confundimos de pronto, y decimos que Dios entonces nos está bendiciendo y que lo que estamos haciendo está bien. Porque si estuviéramos haciendo algo malo, Dios ya nos hubiera quitado todas esas bendiciones, y no es así. Muchas veces Dios está ahí esperando y esperando a que nos arrepintamos, esperando y esperando, pero muchas veces ya de pronto Dios puede decir, no voy más, te voy a quitar esto y lo otro y esto y esto. Y cuando de pronto ya nos vemos en el suelo, ya vemos que ya no damos más, ahí sí pedimos ayuda de Dios. ¿Y por qué no lo hacemos cuando estamos bien? Amén. Por eso debemos de recordar que hay que encomendar nuestras vidas a Dios. En nuestras labores diarias debemos deleitarnos en el Señor. Porque si nos deleitamos en el Señor, Él nos concederá todos los deseos de nuestro corazón. Pero no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere en nosotros. Porque muchas veces confundimos y pensamos que lo que yo quiero es lo que se necesita, y a veces no es así. Dios muchas veces tiene un plan ya trazado para nosotros, y si nos negamos a lo que Él quiere para nosotros, va a ser de pronto más difícil. Por eso debemos confiar en Dios, porque Él actuará de la mejor manera a nuestro favor, porque somos sus hijos y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. Pero ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Cuando realizamos planes en nuestras vidas cotidianas, debemos de tener presente la voluntad de Dios en todo momento y vivir conforme
a la voluntad de Dios, disfrutando de las actividades espirituales como alabar a Dios con cánticos, predicándole, leyendo la palabra del Señor, integrándonos con los hermanos. No sé a cuánto les ha pasado que de pronto han querido algo, pero Dios de un momento a otro le cambia todo totalmente y decimos, cuando ya nos dejamos llevar de la voluntad de Dios, decimos, si yo hubiera tomado esta otra decisión, si me hubiera dejado llevar por mis deseos, estuviera quién sabe dónde. Entonces siempre debemos tener paciencia en la respuesta favorable de Dios, ¿okay? Y permaneciendo fiel a su palabra en todo momento. Que si nosotros nos proponemos a serle fiel a Dios, a tener paciencia, a esperar en Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien. Y de pronto leíamos que toda cosa guarda tu corazón. Cuando hablamos de eso, es porque queremos que en todo lugar nos apartemos del mal. Siempre como humanos tenemos la facultad o la debilidad de siempre ir hacia lo malo. Y eso no va a ser solamente cuando estamos débiles, también cuando estamos cogiendo fuerza espiritual. El enemigo aprovecha y de pronto nos puede mandar cascaritas para que caigamos, pero debemos de estar tan firmes con Dios que le podamos decir no al pecado. Es cuando Dios se enorgullece tanto de nosotros que nos va a tomar por hijos de Él. Me gusta mucho la historia de Job, que Job en medio, después de haberlo tenido todo, después de tener mucho dinero, una bonita familia, muchas tierras, todos conocemos esta historia y vemos cómo Dios permitió que todo eso se le fuera quitado. Y aún en medio de la dificultad, Job nunca negó a Dios y siempre le oraba a Él. Y cuando dice esas palabras de que Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios, eso es algo que llena de mucha alegría, porque eso conmovió a Dios. Y cuando Dios siente eso de su hijo, le devolvió muchas veces más de lo que tenía. Y él puede decir que en verdad Job sí lo amaba a él y había comprendido que era sentirlo y esto. Y de pronto decimos que de pronto no comprendemos mucho de lo que es el evangelio o cómo debemos de llevarlo. Una vez, hace mucho tiempo, yo me hice esa pregunta. Yo decía, bueno, pues yo veo que todos le son fieles a Dios, pero yo no siento a Dios. ¿Qué pasa? Cuando comencé a analizar qué había pasado, por qué yo estaba sintiéndome así, porque muchas veces yo iba a la iglesia y no sentía nada. Salía a las calles y se presentaban el momento para hacer algo malo y posiblemente yo podía acceder muy fácilmente porque no tenía eso en el corazón, no tenía tan sembrada la palabra en el corazón. Pero en un momento dado, recuerdo mucho que me senté en la parte de atrás de la iglesia y lo que yo decía era lo siguiente: Señor, yo necesito saber qué se siente tenerlo a usted en el corazón. Y yo quiero poder hablar con propiedad a las personas de que Dios sí existe, pero es porque yo te quiero sentir en mi corazón. Y yo recuerdo que yo cerré mis ojos y comencé a orar a Dios y no me importó quién estaba al lado. Y yo le decía, Señor, yo quiero tener una experiencia personal contigo. Y lo que más recuerdo es que yo no paraba de llorar y llorar y lloraba y lloraba. Y cuando menos pensé, ya Dios me estaba bautizando con su Espíritu Santo. Desde ese momento yo sentí que mi vida cambió un 100%. Y de pronto algunos conocen mi testimonio.
Y saben que dejé una de mis cosas favoritas que yo hacía, que me gustaba mucho el deporte. Me- y allá en esos lugares se me presentaban muchas ocasiones para caer, y yo lo primero que hacía era que yo le invocaba el nombre del Señor Jesús y empecé a apartar de todas esas cosas, y empecé a orar. Dios me dio esa sed espiritual y me despertó espiritualmente de una manera impresionante, que yo a veces prefería irme para la iglesia a orar que ir a jugar, que ir a hacer otro tipo de cosas. Yo sentí tanto gozo en mí, que yo en mi trabajo, en mis estudios, yo no paraba de hablar con mis amistades sobre lo que es el amor de Dios. Y recuerdo como una vez venía yo en el bus, y de repente se sentó a mi lado un muchacho que la verdad me dio mucho susto, porque al parecer me iba a robar. En ese momento sentí mucho miedo, pero yo empecé a invocar el nombre del Señor Jesucristo, y aquel joven lo que me dijo fue: ¿usted es feliz? Me hizo esa pregunta. Y a mí lo único que me salió fue: yo soy el hombre más feliz del mundo, porque Dios me abrió los ojos y se metió en mi corazón y me llenó de amor. Y ahora vivo tranquilo, vivo feliz, todas las cosas me ayudan para bien, así pase por dificultades, Dios me muestra la salida y me ayuda para bien en todo momento. Aquel joven me empezó a preguntar cosas de Dios, y yo le mostraba por medio de versículos cómo Dios nos había amado. Le decía cómo podíamos vivir en Dios, Él qué puede hacer en uno. Él solo decía: es que yo soy vicioso, me gusta consumir droga, alcohol, me gusta robar. Y yo le decía: pero es que Dios, si usted quiere cambiar, Dios tiene la facilidad de perdonarte todos los pecados. Resulta que yo le dije: bueno, si usted desea, lo espero el domingo en la iglesia para que conozca más de Dios. Y me bajé del bus, y yo me bajé demasiado compungido, porque la verdad yo sentí como Dios era el que hablaba por medio de mí. Y para la gloria de Dios, en ese momento, en esos días pues que había llegado el día domingo, aquel joven llegó y comenzó a ir a la iglesia, y se bautizó para la gloria del Señor. Y él apenas decía que no le importaba los amigos lo que les decía, que ya le habían lavado el cerebro, lo molestaban, pero él aún así bajaba con la Biblia bajo el brazo, iba a alabar a Dios. Y recuerdo cómo a sus amigos se sentaba con ellos a enseñarles del amor de Dios, de lo que Él había hecho por él. Entonces, por eso me gusta mucho ese versículo, que de toda cosa guarda tu corazón, porque cuando guardamos nuestro corazón para Dios, Él se encarga de hacer que todo tu alrededor se contagie de la gracia de Dios. Y Él puede usarte como un vaso útil, puede usarte como un testimonio de que Dios sí cambia. Amén. Entonces recordemos serle fiel a Dios en todo momento, porque Él sabrá cómo premiarnos, y Él concederá los deseos que tú necesitas, los deseos de tu corazón que en verdad necesites. Deleitémonos en el Señor. Confiemos en Dios y Él actuará a nuestro favor. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Esta era una corta reflexión que
que tenía en ese momento para compartir. Recordemos entonces que en todo momento Dios es fiel. Amén. Busquemos siempre ese despertar espiritual y Él obra